Sí, yo es que la verdad respeto mucho lo que hace Chala. Yo creo que te lo dije cuando empezamos a trabajar con él. Todo el tema de lo que él hace, así como el capítulo pasado hablábamos de que la ChatGPT me ha ayudado con algunos Uf, procesos. uf, a mí. Lo que, lo que hace Chala es otro dolor de cabeza que como director te lo quita la persona que está pendiente de los pequeños detalles, porque, bueno, ya entraremos en esas anécdotas, pero Chala alguna vez me dijo que trabajaba con una persona que veía mucho lo macro y él veía mucho los detalles pequeñitos. Y eso es importantísimo en este tipo de cosas. Em, Aquí a mí, pues tampoco me gusta mucho la modestia excesiva. Yo quiero que Chala sea claro con el tipo de gente con la que ha trabajado y con las personas con las que ha estado y el tipo de proyectos que hace, porque pues mucha gente dice, o como no mucha gente, lo que decía Chala ahora, que el director de arte está detrás de todo, como los directores también, que bueno, algunas veces pues sí se les da lo que, como el reconocimiento, pero pues mucha gente dirá, ¿quién es este? Ok, ok. Empecemos como por uno que trajiste ahí a la mente con este compañero con el que hablábamos de lo pequeño y lo macro. O sea, quiero hablar primero de un colega. Él es Lucas Spot, es un gran director de arte. Nos conocimos trabajando para una compañía de videoclip de Latinoamérica que se llama 36 grados. Ellos, por las manos de 36 grados, han pasado artistas de género urbano muy importantes. Vimos crecer la carrera de J Balvin, Maluma, Raycon, Farina, 36 grados de acá de Medellín. es de acá de Medellín, Wow. y digamos que casi que todos los artistas de género urbano colombiano que empezó como a generarse esa nueva ola pasaron por ahí, y de alguna manera todos estos colombianos tuvieron colaboraciones muy importantes con artistas también como Daddy Yankee, Don Omar. O sea, llegaron cantidad de artistas a grabar con 36 grados y se convirtió como en un hito en Okay. la industria del entretenimiento. Grabar un video con 36 grados era como algo relevante. Y detrás siempre estaba la magia de unos artistas como el que traigo a colación, que es Lucas Spot, que siempre fue como ese director de arte. Y nos conocimos precisamente en esta compañía. Yo me encargaba en primera instancia de la dirección de imagen de 36 grados un tiempo, y llegué a aportar no solamente a la construcción de la marca 36, sino que también a trabajar directamente con los artistas. Y como ya había un director de arte local, que era Lucas, Lucas era como el director de arte que amaba las macroconstrucciones, la posibilidad de construir un barrio, y no solamente construirlo. Lucas es feliz construyéndolo y quemándolo, destruyéndolo, Entiendo. y Sí, ese sí, es sí. su perfil y ama hacer eso. Pero sí se necesitaba ese director de arte que fuera capaz o que tuviera las competencias para vigilar el detalle, la areta, que el maquillaje combinara con la composición de todo lo que se había construido en lo macro, y que todo tuviera como una coherencia artística. Entonces, de alguna manera, él lo traigo como uno de esos artistas con los que trabajé, y por las manos de él juntos tuvimos la oportunidad, como te digo, de ver pasar la industria. O sea, de ver los primeros trabajos de un Maluma, sus primeras fotografías, J Balvin, sus premios. Hemos estado como en la carrera de ellos en momentos como las entregas de eventos importantes como los TV y novela, los premios Nuestra Tierra, Reinado Nacional de la Belleza. O sea, no solamente la posibilidad de hacer sus videos, sino también como de poder tener como con ellos posibilidad de hacer cosas en vivo muy interesantes. Ok, y en la actualidad todavía se sigue manejando ese modelo, así como lo tenían. En la actualidad, ¿cuál modelo? Como el Con de... 36 grados, grabando con estos artistas, Sí, acompañándolos en estos eventos. de hecho yo creo que es una de las compañías audiovisuales que más ha trascendido. Actualmente ya no solamente tienen sede en Colombia, sino en Miami. Y desde allá ahora se hacen artistas ya no solamente pues del género urbano, sino que ya estamos hablando de mercados anglo, Ujú. y ya grandes artistas están grabando con ellos. Uf, listo. Empezamos con dos vainas que quiero conversar con vos. Primero, pero va a ser la que vamos a hablar después, pero escuché que él está trabajando con todo el género urbano y con todas las personas en las comunas y en algunos sitios marginales de la ciudad. Entre comillas pongo la palabra marginales porque nos estamos dando cuenta que con estos proyectos está cambiando. Eso lo dejamos para ahorita. Ok, ok. Quiero que sigamos hablando de Diego. Diego, hablas de Lucas, hablas de alguien tan grande en su trabajo, que trabaja tan a lo macro. Busca a Diego Chalarca para que le maneje ese detalle, el detalle que es algo tan importante. Hablo desde mi experiencia, desde mi punto de vista. Yo soy un tipo de numeritos y letricas en una pantalla. Todo mi mundo es cuadriculadísimo. Y creo que en el primer podcast muchos se dieron cuenta.
¿Cómo? ¿De dónde nace? ¿Qué es esa inspiración? ¿De dónde viene ese ojo? Hablábamos un tema en el podcast anterior que es la creatividad. Quisiera escuchar tu concepto de creatividad y cómo has podido transformar tu creatividad en ese perfil que para alguien como Lucas es tan importante en la industria, sin contar todo el tema de 36 grados, por ejemplo. Es esa semillita, esa raíz. Definitivamente yo me identifico con esta palabra que dijo Albert Einstein sobre la creatividad, la inteligencia divirtiéndose. Y yo siento que tuve la posibilidad de estar en un hogar, porque creo que hay una clave importante de unos padres que me permitieron divertirme. ¿Podrías repetir la frase? La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Entonces, yo tuve la oportunidad de tener unos padres que me permitieron ser yo. Ellos nunca censuraron nada, nunca me preguntaron si era gay o no, yo no les interesaba ni siquiera tener esa conversación. Ellos solamente era lo que quisiera el niño hacer. Entonces yo quería clases de baile me metían, me llevaban, me acompañaban, me las pagaban y siempre estaban estimulando todos los logros, un dibujo, una flor que le hice a mi mamá, un regalo del Día de la Madre, una hecha de un pesebre. Entonces siempre los vi estimulando ese personaje creativo, como que de alguna manera ellos descubrieron eso desde muy pequeño y tuve la fortuna de tener unos padres que lo único que hicieron fue como cultivar, como déjelo ser, nunca me censuraron, todo me lo permitían, yo tenía mi espacio para rayar, para hacer mis cosas y me daba la gana de volver la casa, de ensuciarla, me decían pues recógelo, me daban pues sus normas, pero de alguna forma me permitieron mucho como el hecho de poder descubrir, explorar, ser creativo y ser muy libre como en ese sentido. Entonces como que ahí veo que hay un estímulo muy profundo como desde el hogar, dejar ser a la persona ser. Entonces siento que yo tuve la oportunidad de ser y eso me permitió. Y de alguna manera ser muy curioso. O sea, la creatividad tiene que estar estimulada de lo que tú eres, de lo que tú lees, de lo que tú descubres. O sea, y tiene que haber gran parte de información. Yo hoy lo vivo inclusive con la inteligencia artificial. Hay temas que, por ejemplo, yo puedo no conocer, pero entonces está la inteligencia artificial que tienes como mi amigo sabio, le pregunto, me cuenta, ven, dime de esta profesión, estos puntos, cuáles serían los más importantes, resumen estos 10. Empiezo a conocer y a partir de ese conocimiento y esa información que me arroja esa inteligencia artificial, yo le devuelvo una pregunta. Pero empecé por preguntarle qué era eso que de pronto no sabía, porque no tengo que sabérmelas todas. No quiere decir que ser creativo tenga que tener que tener un mar de conocimiento, no, es tener las ganas de querer tener conocimiento. Entonces, cada que a mí me llega un guión, yo tengo que entender este guión qué es de qué, es de un abogado, es de un empresario, entonces tengo que entender ese universo, comprender, leer, irme a explorar un poco para poder ser verosímil a la hora de construir esa atmósfera, ser lo más real posible, con los elementos que él sí requiere o no requiere, porque no es lo mismo hacer un set para un abogado que un set para un cirujano plástico. Los dos van a tener necesidades completamente distintas y me van a obligar a mí a estudiar una profesión rápidamente, el concepto que pueda para poder llegarle a lo verosímil. Yo, retomando un poquito el tema de lo del capítulo pasado que hablabas, yo quiero preguntarte tu opinión exacta de ese tema, porque pues eso lo discutimos de que yo creo, y Sebas también cree que la inteligencia artificial pues en realidad hace los mismos procesos que hacemos nosotros en la cabeza de cierta manera. Entonces, ¿en dónde está esa creatividad? ¿Qué es lo que hace diferente a el ser humano para pensar en esas cosas, en temas, en proyectos tuyos, que también los hablaremos más adelante, proyectos tuyos y de Osman? ¿Cómo va todo, Osman? Que nos están ayudando ahí atrás. Entonces yo quiero entender desde tu parte, porque yo creo que en nivel creatividad estamos aquí como la barra de un teléfono de señal. Sebas por aquí, yo por aquí, pero Chala por aquí. Ok, que yo creo que esa relación con la inteligencia artificial, podríamos decir que la creatividad, hoy ella sigue siendo la inteligencia artificial algo que todavía necesita el ser humano. Se creó necesitándolo y necesita las preguntas, necesita que la cuestionemos, que le indiquemos el tono, el lenguaje,
darle como instrucciones demasiado precisas. Hoy está ella diseñada, la que conocemos, lo que nos han permitido conocer, la siento que está todavía diseñada para que reciba instrucción hasta el momento. No sé si obviamente la manera como ella misma viene avanzando que pueda suceder, pero hoy siento que es algo que necesita de eso y que necesita exclusivamente de esa parte que es creativa, y yo no sé si logre ser creativa. Yo creo que logra darte respuesta a las indicaciones que tú le diste de manera sorprendente, pero tan así como que la inteligencia artificial llegue a ser creativa, yo todavía siento que la creatividad es algo exclusivo a los seres humanos. Todavía lo siento. Pero ¿por qué? ¿En qué, dónde está ese punto de diferencia? ¿Dónde está eso que le falta a la inteligencia artificial? Porque pues pensándolo desde la perspectiva de cómo funciona, es el tipo de análisis que hace y la información que busca es básicamente lo mismo. Lo que me decía Sebas es, y que yo pues me dejó pensando mucho la cabeza ese día, que es que al final la inspiración es un montón de conocimiento de cosas que uno ha visto a través de su vida, de cosas que le gustaron a uno y que esas son las que definen qué te inspira, qué te gustaría ver, qué te gustaría crear. La inteligencia artificial tiene toda esa información también. Entonces, ¿dónde está esa diferencia? Yo creo que está en la capacidad de elegir, porque yo tengo la capacidad de elegir qué le pregunto, qué no le pregunto, de decidir que lo que me dijo fue una mierda y que no estoy de acuerdo con eso. Entonces creo que en ello, como humano, ese es como uno de los primeros valores que teológicamente nos han dado, como la capacidad de libre albedrío. Tiene que ver con eso de decidir. Me dijiste todo eso, pero nada, no me sirve. Creo que voy a hacer completamente lo contrario a lo que me estás diciendo. Entonces yo como humano todavía tengo el control de poder decidir. Dijiste la palabra, libre albedrío. Pregunta de sí o no, rápida, sin pensarla. ¿El ser humano tiene 100% de libre albedrío? Sí. Sí. Listo. No, es que acá empezamos a entrar en un montón de vainas que estábamos hablando tal vez en el episodio anterior. Y que Sí, totalmente. Estuvo bueno ya como se está desarrollando. Llegamos a la parte... Yo no sé, a mí me gusta la parte de creación. Cuando hablamos de creatividad viene de la palabra creación, crear algo. Sí. Por ahí se dice mucho en la calle, si vos vas hablando en la calle, hablando con un parcero, te va a decir, no, es que ya todo está inventado, hay que buscar hacerlo mejor para vender. Sí. Esa última, para vender, para mí invalida toda esa frase, no sé para ustedes qué opinan. Invalida, sí, el para vender. Porque lo estás mirando desde un modo netamente capitalista, y lo que hablábamos en el episodio anterior es un sistema que ya lo tenemos intrínseco en nuestra existencia. Pero está todo inventado ya. Uno, ¿cómo podemos crear algo que no está inventado? Todo eso surge de una necesidad, tal vez una necesidad que no nos haya surgido a nosotros aún. En un caso hipotético, esa necesidad no somos capaces de solucionarla, y que con base a todos los conocimientos de toda la humanidad que logremos alimentar a la inteligencia artificial, ella nos dé esa solución. Pregunta, ¿quién creó esa solución? ¿La inteligencia artificial o la humanidad con toda su experiencia de toda su vida? Ese es el tipo de dilema que nos hemos estado encontrando hablando acá carajadas, que nos hace efectivamente y tangiblemente diferentes a la inteligencia artificial. Nosotros estamos empezando a crear un ente independiente e inteligente. Inteligencia artificial, más computación cuántica, más energía nuclear, más investigación de tejidos y reproducción de tejidos. Por Dios, ¿a dónde vamos a llegar? La robótica, ya estamos viendo Boston Dynamics, lo que está haciendo con sus robots. Estamos creando ese ente. ¿A qué punto no fuimos creados de esa exacta misma manera? ¿Y cómo vamos en ese tema de la creatividad y que tal vez no sea nuestra? Entonces, ¿qué tal que nuestro libre albedrío no sea tan 100% libre albedrío? No sé, eso es lo que había estado como queriendo pensado, eso fue lo que medio habíamos hablado en el episodio anterior. No sé si quieras aportar algo, pero quisiera escuchar como una opinión de Diego Chalarca respecto a toda esta chorrera que te acabo de decir. Yo creo que sigue siendo una creación. La inteligencia artificial es muy, muy impresionante
y nos va a permitir crecer de una manera como lo merecemos, porque yo creo que veníamos era aperezados. Años atrás nos venían diciendo de que nosotros no desarrollábamos sino la X cantidad del cerebro, que unos dicen que el 1, que el 5, pero nunca nos daban una cifra optimista de que desarrollábamos ni siquiera el 50%. O sea, todo el que se atrevía a contarnos eso siempre nos hablaba de una, como que nuestra humanidad estaba absurdamente limitada. Entonces yo creo que la inteligencia artificial vino para despertarnos cosas que son nuestras, porque no se nos puede olvidar que ella fue creada por humanos y que detrás de ella, entonces, ¿cómo le vamos a quitar mérito a ese programador, a esos analistas, esos seres humanos que estuvieron ahí? Nos tenemos que cuestionar es como humanidad, qué carreras voy a escoger, para dónde empiezo a mirar, porque entonces quienes desarrollaron esa inteligencia y la siguen desarrollando, alimentando, aprovechando y creando y co-creando, son las personas que van a poder pues como lucirse y brillar y van a ser los nuevos ricos de este mundo y van a poder hacer una cantidad de cosas. Pero no se nos puede olvidar que detrás de esa inteligencia artificial, eso no brotó, eso no salió en un árbol, eso lo hizo un ser humano. Entonces, por mucho que avance y avance y avance y le pongamos el mérito a ella, eso sigue siendo un logro de la humanidad. Es un logro de la humanidad. Así ella llegue y avance y crezca y nos genere cosas, porque yo hoy me siento muy beneficiado de ese logro. Yo me declaro un director de arte asistido por inteligencia artificial y ni siquiera me siento como que quiera como ocultarlo. No, porque es que todos queríamos tener ese amigo sabio al que le podamos preguntar y esa inteligencia artificial está ahí ready para suministrarte un montón de información. Pero yo hoy estoy realizando muchos proyectos de diferentes niveles, en diferentes sectores, comerciales, empresariales, gubernamentales, desarrollando proyectos. Y todos estos proyectos, no te voy a decir que entonces que son de la inteligencia artificial, no, pero si ha sido mi asistente, si ha sido esa persona a la que le pregunto y entendí que debía ser una conversación, vení, vamos a hablar de este tema, no tengo ni idea qué es, cuéntame tú qué sabes de esto, me da esa información, siento que hay ahí una cosa que me llama la atención y le arrojo una pregunta y empiezo una conversación y al final puedo lograr tener es el humano el que logra tener una síntesis y creo que hay otra diferencia y es la capacidad de ser curadores. O sea, nosotros como humanos siempre vamos a tener esa capacidad de curar. El criterio. Sí, el criterio de selección. Ese criterio que te da que tú puedes gastarte los millones en Hollywood, hacer la superobra de Disney o de donde sea, pero llega una persona a la sala y dice, gas, ¿qué es esto tan horrible? No le importó la inversión, no le importó que escribiste, que hiciste tu esfuerzo, nada, porque el criterio, eso que es del humano, también siempre va a estar ahí enfrente pudiendo tomar, dando pues como su concepto de una manera contundente. Entonces eso es también muy importante considerarlo. Lo digo porque desde el arte es una de las cosas a las que siempre te llaman como director de arte, a tener criterio para poder estar detrás de un monitor y decir, quiten eso, pongan esto se pasó, o si le llegamos a lo que nos pidieron en la referencia, pero tener la capacidad de entender ese criterio. No, hoy no lo veo tan de la máquina, porque siento que simplemente corresponde a una orden que yo le estoy dando, y cuando me la da, vuelve y se enfrenta a un humano que dice, no, no me gustó, sí me gustó, le falta. Entonces creo que ahí siempre va a haber, vuelvo y te digo, en mi conclusión, inteligencia artificial o no, para mí no deja de ser, eso no nació como por ahí, eso lo hizo un humano. Yo no le quitaría el mérito a que sigue siendo un logro de la humanidad. Una herramienta. Sí.